Hola, ¿tú quién eres? Me llamo Joan Cebrián, soy estudiante de Historia y Filosofía y militante de la izquierda independentista, y en estas últimas elecciones fui candidato por la CUP en Barcelona de número 37. Ujú. ¿Tú qué hiciste durante el referéndum de 2017 aquí en Cataluña? Yo durante el referéndum era todavía muy joven, más si cabe, tenía 16 años recién cumplidos y todavía no estaba inmerso en la militancia propiamente dicha. Creo que mandé la solicitud formal de militancia una semana antes Ujú. del 1 de octubre, por lo tanto mi militancia como tal fue sobre todo posterior, fue durante las sentencias, durante las protestas del 3 de octubre. Yo el día 1 de octubre como tal estuve acompañando a mi padre a votar por la mañana, cuando todavía no habían salido imágenes muy explícitas, teníamos miedo, teníamos un poquito de, más que miedo, incerteza por lo que iba a pasar. Pero bien, mi actividad principal fue acompañar a mi padre, tanto en el colegio donde votó mi padre como en el que votó mi madre en Gracia. No hubo ningún problema. Ujú. Fue en escuelas más concretas donde sí que hubo cargas. Y yo realmente, más allá de verlo como un espectador, a nivel personal recuerdo ese día como tranquilo. Después ya al ver las imágenes, al ver cómo iba sucediendo todo, pues ya lo viví esto como un espectador más. Ujú. ¿Y tú crees que estará un nuevo referéndum en los próximos años? ¿Tú crees que tu partido, toda se va a crear un nuevo referéndum organizado dal tuo partido, da otros partidos o dalla Generalitat? ¿Tú qué piensas de esto? Enlazándolo con los resultados de las últimas elecciones autonómicas aquí en Cataluña, creo que el debate no debería ser tanto si habrá o no habrá un referéndum. Es decir, creo que hay una cosa eh, que debemos admitir, y es que en las últimas elecciones ganó la vía autonomista de Esquerra Republicana, un partido que renunció al independentismo y también, se ha dicho de paso, a las medidas sociales de izquierdas, y abogó por un diálogo con el Estado español para llegar a una especie de entente cordial en el que estas dos naciones pudiesen convivir, Cataluña estando dentro de España. Ujú. Eso es fruto de la decepción del gobierno de Junts por Cataluña, con Quim Torra, que sí que abogaba por una línea más unilateral, pese que al final se vio que esa línea no fue tal y que los movimientos en pro a una eventual independencia no fueron así. Y este voto fue fagocitado en parte por Esquerra Republicana y después por la CUP, que es el partido que está dentro de la izquierda independentista. En ese sentido sí que se consiguió un voto de decepción, no solo con los partidos tradicionales, sino con la vía institucional, con la pura vía de las instituciones, y de ahí que creciese una vía una vía anticapitalista, una vía que basa su capacidad de acción en las calles y en la organización popular. Ujú. Cuando esta vía, con las sentencias, alcanzó su cenit, cuando salieron las masas, esas 700.000 personas al aeropuerto, esas miles y miles de jóvenes que salimos durante las protestas en Urquinaona, Ujú. cuando el procés pasó a las calles, Sí. esto se coartó desde las instituciones. Se quiso hacer volver el procés a los despachos. El máximo exponente de esto es Esquerra Republicana, con esa mesa de diálogo, que Ujú. finalmente lo que hizo fue criminalizar a aquellos que salimos a decidir nuestro futuro con nuestras propias manos. Ujú. Creo que es Joan Tardà quien hizo esas declaraciones de algo parecido a "estos son cuatro locos", se nos desacreditó. Ujú. Y el movimiento volvió a los despachos, volvió a hablarse entre el Estado español y la Generalitat. Ajá. Entonces, llegados a este punto, no creo que el debate deba ser si habrá o no un referéndum. Creo que lo que debemos intentar conseguir es que el debate vuelva a estar en las calles, que salga de esos despachos, volvamos a ser las personas quienes, saliendo a las calles, presionemos para crear esta eventual república, y ya en el momento en el que tengamos el poder en las calles, se deberá decidir si la república se hace en forma de referéndum, en forma de unilateralidad, o cómo se va a hacer. Creo que el debate debe ser este: sacar
un movimiento que en su nacimiento es popular y volverlo a las calles. Perfecto. ¿Y tú crees cuál es, en tu opinión, el futuro de Cataluña en los próximos años? Es conectado a lo que ha dicho, ¿sí? Es un futuro que creo yo va muy ligado al presente de Europa y al presente del Estado español. Hemos visto en los últimos años como con la pandemia se ha evidenciado que la infraestructura pública, el supuesto estado del bienestar, todos estos recortes de los diferentes gobiernos e ideologías neoliberales han hecho que nuestra estructura sea incapaz de reaccionar en frente de una verdadera crisis. Y decía Fernando Savater que era pesimista, porque el pesimista es aquel que cree que todo va a ir todo lo mal que puede ir si uno no hace algo. En ese sentido yo soy pesimista. Creo que esta tendencia va a seguir. Creo que la tendencia es que los gobiernos neoliberales, que la ultraderecha está creciendo. Lo hemos visto en Italia, cuando creo que son las 2 últimas elecciones, se han formado gobiernos o bien con la ultraderecha o bien directamente de ultraderecha. Sí. Por ejemplo, en este argumento, el facto que aquí en las elecciones regionales de 2021 Vox ganó un poquito más votos de la CUP en general. ¿Cuál es el pensiero de la CUP sobre esto? Que Vox gana toda esta popularidad aquí en Cataluña, que es una popularidad nueva, ¿no? No creo que debamos centrar solo en que Vox es el funcionamiento de la ultraderecha. ¿Cuándo creció el fascismo en los años 30? A raíz de los desastres de la Primera Guerra Mundial, a raíz de toda esa crisis, el fascismo o la extrema derecha o las expresiones que hoy en día le podamos dar aprovechan esos momentos de crisis para calar su mensaje, para calar en una sociedad que está decepcionada, que ha perdido el interés en los partidos, el interés en el sistema, el interés legítimo, por otro lado, y sabe fagocitar toda esta decepción para mediante una especie de discurso rompedor que realmente lo que hace es esconder la reacción más pura, canalizar todos estos votos. Creo que se explica a partir de esto, de una crisis muy mal llevada, de unos años con poco empleo, una creciente guerra ahora en Europa, antes en todo el mundo extendida, todo este miedo, toda esta incerteza, toda esta crisis, toda esta pobreza que está por venir y vendrá y más fuerte, la ultraderecha la utiliza muy bien. Y creo que debemos ser también nosotros, en el caso de los países catalanes, los independentistas de izquierdas, quienes tengamos que reconducir esta decepción, quienes tengamos que atraer a las calles a todas aquellas personas que están decepcionadas, porque efectivamente sí, la institución ha fracasado. Cuando hemos visto la vía reformista de Esquerra Republicana, cuando hemos visto estos intentos de diálogo, cuando en 2010 el intento del estatuto, etc., todo esto ha sido un fracaso. Sí. Esta desilusión es legítima. Lo que debemos hacer es reconducirla hacia nuestro movimiento, hacia nuestras ideas y hacia construir lo que nosotros creemos que debe ser un nuevo Estado. Y en este juego la ultraderecha lo juega muy bien. Sí. En tu opinión, ¿por qué no existe una ultraderecha independentista catalana? Porque es una pregunta que me ha siempre... Porque en muchos movimientos independentistas que quieren la separación, está gente más de un movimiento que puede ser más de izquierda o más de derecha, depende del sentido de la gente. ¿Ma por qué en tu opinión aquí en Cataluña la extrema derecha nacionalista parece que no existen, en tu opinión? Existen. Existe el Front Nacional de Cataluña, existe el MIC, existe Identitaris. Sí que hay expresiones de movimiento que en estas últimas elecciones de hecho han ganado un par de pueblos. Sí que es verdad que son algo residual, que no son algo que ocupe el debate político del día a día, pero tampoco debemos obviarles. Esta gente existe y les considero enemigos. Es decir, no les considero aliados, ni aliados en una única finalidad. No, son enemigos y esta gente sí que existe. Sí que es verdad que guardan una postura muy residual. Y aquí estoy ya teorizando, quizás tampoco lo he estudiado, ni sé muy bien la razón, pero entiendo que la ultraderecha, o al menos en un sentido más clásico, en el Estado español está muy ligada
a la dictadura, está muy ligada A Franco, all'unità, Franco, sì, 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 sì. a España, y siempre que se han querido meter esta especie de ultraderecha autonomista o que respete las peculiaridades de cada territorio, se les ha relacionado mucho con la Falange. La Falange tiene esta idea de unión de pueblos que conforman España. Es decir, la ultraderecha, ya hay expresiones de ultraderecha que contemplen las peculiaridades de cada pueblo del Estado español, pero lo fagocitan y lo centran en España. Entonces entiendo que la ultraderecha en el Estado está todavía, como es normal, muy ligada al franquismo. Sì. E in questo argomento tu che pensi della monarchia spagnola e del fatto che sta il re a Madrid? ¿Cuál es l'opinione de tu partito e de ti? La opinión es antimonárquica, esto de... Sí, 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 es muy clara, sí. De primeras, y entiendo que la monarquía es de base un movimiento contrario a cualquier expresión de decisión popular. Ya no solo hablando de socialismo, hablando de comunismo, hablando de opciones revolucionarias en un sentido izquierdista de la palabra. Cuando en las revoluciones liberales del siglo XIX, las del 20, las del 30, las del 48, que eran revoluciones de carácter liberal, que pedían más participación del pueblo en las instituciones, más liberalización del mercado, fueron las monarquías europeas que se opusieron. Si estas medidas ganaron, si finalmente se pudieron instaurar parlamentos, se pudieron instaurar leyes de liberalización del mercado, no fue gracias a las monarquías, sino pese a ellas, que encontraron en la formación de parlamentos la única manera de sobrevivir. Sumado a esto, tenemos en el Estado español una monarquía históricamente reaccionaria, no la única en Europa, porque esto también nos gusta mucho aquí decir, no, es una cosa única. La monarquía griega sobrevivió después de la Segunda Guerra Mundial gracias a aliarse con el Ejército Nacional Socialista, el Plan Marshall, en contra de las milicias comunistas. Pero sí es cierto que la tradición demócrata, o ya no solo demócrata, sino liberal o de participación popular, ya no digamos evidentemente socialista, de la monarquía española es nula. Entrados el siglo XX, cuando teníamos esta restauración, que no era una democracia ni mucho menos, pero sí que contemplaba cierta participación del pueblo, pese a que fuese de cara a la galería, se instauró la dictadura de Primo de Rivera por designio del rey, de un modo muy parecido al que en Italia pasó con la llamada a formar gobierno de Benito Mussolini. Sí, sí, sí. Y después, durante el franquismo, la monarquía siguió fervientemente ligada al franquismo. Cuando murió Franco fue él quien designó la monarquía y al rey. Sí, sí, sí. Es decir, que tenemos en el Estado español una monarquía con un carácter político muy concreto. Si ya todas las monarquías lo tienen, en este caso más un carácter conservador, cuando el 3 de octubre, después de las palizas del día 1, salió el rey a animar a las fuerzas de ocupación a decir que siguiesen defendiendo la democracia, es decir, a felicitar a aquellos que habían apalizado a votantes, se vio muy claro el carácter reaccionario, el carácter unitarista, el carácter neofranquista o heredero del franquismo de la monarquía. La monarquía en el Estado español está profundamente ligada al franquismo y a la reacción. Sí, sí, sí. Por no mencionar los innumerables casos de corrupción económica, corrupción política y muchos más escándalos que entiendo que también acontecen al contexto general de las monarquías europeas. Y una monarquía sin sexo y sin corrupción no es una monarquía. Sí, 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 es verdad. En tu opinión, ¿cuál es la opinión de una España federal? Porque, por ejemplo, están otros, como has dicho tú, pueblos, gente como los gallegos, los vascos, que quieren también independencia o autonomía. ¿Pero tú crees que se puede realizar una nueva España federal donde todos los pueblos se pueden sentir separados de Madrid? Y si se puede crear, ¿tú crees que ahora no está colaboración entre los catalanes, los vascos, los gallegos o los andaluces también? ¿Tú qué piensas de esto? Mira, te contesto primero lo de la confederalidad y después la unidad entre gallegos, vascos. No, creo que una federalización, una confederalización dentro del marco del Estado español no es posible. La única propuesta que medio avanzó fueron las del PSC, el PSOE las abandonó completamente, y hemos visto cómo estos partidos gobernando
no han hecho nada para que esta confederalización o esta federalización sea tal. Creo que dentro del Estado español esto no lo podemos contemplar, en tanto que el Estado español es un Estado-nación y como todo Estado-nación europeo, sistemáticamente se conformó atacando a las peculiaridades regionales, a las lenguas regionales, a las culturas regionales, a las instituciones regionales. En los casos más paradigmáticos sí, son el catalán, el gallego, el euskera, pero tenemos, por ejemplo, en Aragón, lenguas intrínsecas de ahí que hoy en día no se hablan, que hoy en día están eliminadas. Como cualquier Estado-nación, lo que hace es fagocitar todo aquello y destruirlo, todo aquello que no sea en pro a un poder central. Entonces creo que una España federal o una especie de convivencia de diferentes repúblicas, llamémosle como queramos, dentro del marco del Estado español, es imposible. Ahora bien, eso no implica que en un futuro, cuando los pueblos de España hayan decidido su justa autodeterminación, cuando estén constituidos como repúblicas independientes, no podamos hablar de una especie de, por ejemplo, unión de repúblicas ibéricas o incluso unión de repúblicas mediterráneas que hablan algunos o incluso a nivel europeo, pero no bajo el yugo del Estado español, ni bajo el nombre, ni bajo los paradigmas del Estado español, ni bajo las regiones del Estado español. No, debería ser una unión justa entre todos los pueblos por igual. Y esto bajo el marco del Estado español no es posible. Sí. Pero en tu opinión, ¿está esta colaboración política entre los catalanes, por ejemplo, tu partido con los partidos que se parecen en vascos y gallegos o no? Claro. No, nosotros desde la izquierda creemos en el internacionalismo proletario, Sí. y esto también va ligado con esta idea de diferentes pueblos pero unidos en acciones comunes, cooperando. En esto me refería a cuando decía repúblicas independientes, Sí. Unión Federal, Unión Ibérica, Unión Mediterránea, etc. Y por lo que hace entre la colaboración entre los movimientos independentistas más extendidos a nivel del Estado español, yo lo distinguiría entre dos secciones. Una, la institucional, donde sí que es cierto que no está habiendo casi colaboración, más allá de elecciones europeas, donde Esquerra Republicana se puede presentar con Bildu, más allá de votaciones conjuntas en el Congreso, pero no hay un plan para llevar la independencia a todas estas naciones. Sin embargo, los movimientos que trabajamos con la unidad popular, con los movimientos de base, con los ciudadanos, con las diferentes entidades, ahí sí que tenemos un gran diálogo con las diferentes naciones que conforman el Estado español. Con la izquierda abertzale, la Esquerra independentista, tenemos una grandísima relación, con los movimientos de los países catalanes, con Valencia, con las Islas Baleares, con Andorra, también hay un intercambio de ideas y un intercambio de militancia y una acción conjunta enorme. De hecho, en mi organización creemos en la fórmula de los països catalans, que está teorizada por Joan Fuster, un teórico, un intelectual valenciano. Este es el punto de intercambio de ideas. Y con Galicia lo mismo. Sí que a nivel de estructuras populares y de base hay un gran entendimiento, una gran fraternidad y una grandísima comunicación, que después en las instituciones, seguramente por esto que hemos dicho antes de querer llevar los procesos independentistas en los despachos, no se ve reflejada. Perfecto. Muchas gracias.